Esto no es solo una historia, es el destino trágico del profeta Zacarías, Ese y de su hijo. Alá les concedió milagros. Se enfrentaron al rey romano de Jerusalén, Herodes, dijeron la verdad, no guardaron silencio y no retrocedieron. También se convirtieron en los mayores protectores de Isa, Ese y de Mariam. Pero el precio fue muy alto. Subhanallah, Alhamdulillah. Ven niño, no tengas miedo. Profeta Zacarías, mi padre dice que tú hablas con Alá mientras trabajas. El profeta Zacarías fue martirizado dentro de un árbol, cortado con una sierra. Su hijo Yahya fue asesinado por un rey cruel por defender la misma causa. Esto no es algo que ocurrió solo en la historia, es una realidad que aún sucede hoy de diferentes maneras y continuará hasta el día del juicio. Continuamos con nuestra serie de historia islámica. Para no perderte nuestros videos, dale like y escribe en los comentarios desde dónde nos ves. Con tu apoyo, lleguemos a quienes se sienten solos. Si estás listo, comencemos. Bismillahirrahmanirrahim. Mientras el sol de la tarde se retiraba de las estrechas y polvorientas calles de Jerusalén, el cielo se volvió rojo. No solo la oscuridad de la noche se extendía sobre la ciudad, sino también una profunda pesadez espiritual sobre las tierras de Judea. Bajo el puño de hierro de Roma, los hijos de Israel se habían alejado de su verdadera esencia. Ocultaron el espíritu de la Torá detrás de una religiosidad externa y el deseo mundano. Las oraciones que resonaban entre las grandes columnas del templo de Salomón, Masjid al-Aqsa, ya no provenían de los corazones, sino solo de las lenguas. Y en esa ciudad abarrotada vivía un siervo al que nadie notaba, pero a quien los cielos conocían muy bien. Su nombre era Zacarías. No vestía como los reyes, no vivía en palacios, las multitudes no lo seguían, pero los ángeles conocían su súplica. Zacarías, Ese, era un profeta enviado a los hijos de Israel. Vivía conforme a la Torá traída por Musa, Ese. El Injil aún no había llegado. Isa, Ese, aún no había comenzado su mensaje, y el pueblo había estado sin profeta durante mucho tiempo. Ese vacío era peligroso. Por fuera, los hijos de Israel parecían religiosos, el templo seguía en pie, la adoración continuaba, la Torá se leía y se escribía, pero los corazones estaban dispersos, la obediencia se había vuelto solo una forma, la moral se había derrumbado, y la religión se había convertido en una herramienta de beneficio. Fue en un tiempo así cuando Alá sacó a este siervo al frente. Zacarías, Ese, provenía del linaje de Harún. Su ascendencia se remontaba a Daud y Suleimán, luego a Jacob e Ibrahim, Ese. Para los hijos de Israel, ese linaje no era solo sangre, era una confianza. Pero Zacarías no se apoyó en su linaje, no se sostuvo en su pasado ni en su nombre. Pasaba sus días en Bait al-Maqdis, organizaba sacrificios y guiaba a la gente en asuntos religiosos, y en el resto de su tiempo tomaba una sierra, porque era carpintero. Aunque era profeta, vivía del trabajo de sus propias manos, no era una carga para nadie. Por las tardes, sus manos se manchaban de tinta al escribir la Torá. Durante el día, esas mismas manos tocaban la madera. Este detalle existió en muchos profetas, trabajaban en oficios como nosotros, aunque hablaban con los cielos, ganaban su pan de la tierra. Zacarías, Ese, hablaba con suavidad, su voz era baja, pero sus palabras eran verdaderas y firmes. Cuando recordaba a los hijos de Israel los mandatos de Alá, algunos escuchaban, pero muchos más se daban la vuelta. Algunos decían abiertamente: «Oh Zacarías, ocúpate de tus asuntos, no te entrometas, concéntrate en tu trabajo, no nos digas qué es halal y qué es haram». En ese tiempo, Jerusalén estaba bajo presión política. El poder estaba en manos de una autoridad que no creía en Alá. Pero el templo no era tocado, parecía haber libertad de culto. Esa apariencia era la gran trampa. Zacarías, Ese, lo sabía bien, veía más la corrupción interna que la presión externa. No tenía heredero que tomara después de él esa santa confianza, nadie que llevara el estandarte de la misión. Él y su esposa estaban cerca de los 100 años, sus cabellos se habían vuelto blancos y sus huesos se habían debilitado. Por causas mundanas, tener un hijo parecía imposible. La esposa de Zacarías, Elisa, tenía una hermana llamada Hana que sufría el mismo dolor. Ambas estaban casadas, pero ninguna tenía hijos.
Un caluroso día de verano en Jerusalén, Zacarías, A.S., notó que Hana estaba en un estado extraño de urgencia. Había levantado las manos al cielo y lloraba en súplica. «Concédeme un hijo, oh Alá». Mientras Hana oraba bajo un árbol, sus ojos vieron algo. Un ave llevaba alimento en su pico hacia su nido. Los polluelos emitían suaves sonidos, y la madre iba y venía sin cansarse para alimentarlos. Las lágrimas corrieron por los ojos de Hana y repitió su súplica: «Oh Alá, si me concedes un hijo, lo dedicaré a ti, que sirve en Bait al-Maqdis en tu camino». Cuando Zacarías oyó estas palabras, pensó que Hana pedía un varón, pues solo los varones eran dedicados a Bait al-Maqdis. Pero el plan de Alá era distinto. Esa súplica sincera abriría las puertas del cielo. Con el tiempo, el rostro de Hana comenzó a sonreír. Comprendió que estaba embarazada. Su esposo, Imran, también se alegró. Era un hombre respetado entre los hijos de Israel y por fin sería padre. Pero el destino fue diferente. Imran no vivió para ver el nacimiento de su hijo. Enfermó y falleció. Era uno de los mayores sabios de los hijos de Israel, un pilar espiritual de la sociedad. Su muerte dejó un gran vacío en Jerusalén. Hana estaba de luto mientras vivía los últimos días de su embarazo. Zacarías y Elisa no la dejaron sola, la visitaban cada día y la consolaban. Cuando llegó el día del parto, el miedo entró en el corazón de Hana. Comenzaron los dolores, se reunieron las parteras y finalmente nació una niña. El rostro de Hana palideció y lloró. «Pero yo la había dedicado a Bait al-Maqdis, quería un varón. Las niñas no son admitidas en el templo». Entonces pronunció las palabras benditas que más tarde serían mencionadas en el Corán y continuó: «La he llamado Mariam y te pido que la protejas a ella y a su descendencia del Shaitán rechazado». Zacarías miró a la bebé, tan pequeña, tan delicada, tan inocente. ¿Quién habría imaginado que esa niña sería el medio de uno de los mayores milagros de la historia? Pasaron los días y Hana no se retractó de su promesa. «Hice una promesa a Alá y la cumpliré». Tomó a la pequeña Mariam en sus brazos y se dirigió a Bait al-Maqdis. Zacarías, A.S., estaba allí. Los líderes religiosos se reunieron. «Una niña, esto nunca había ocurrido». Comenzaron las discusiones. Nunca se había aceptado a una niña para servir en el templo, pero era la hija de Imran. En verdad, cada uno deseaba cuidar de esa preciosa bebé y elevar su propio estatus a través de ella. Zacarías, A.S., dio un paso al frente. Su voz era tranquila pero firme. «La tía de esta niña es mi esposa. Por derecho familiar, ella me corresponde. Asumiré su cuidado». Los otros líderes se opusieron. «No, la hija de Imran es muy valiosa. Este honor debe pertenecernos a todos». Tras horas de discusión, decidieron echar suertes. Cada hombre arrojaría al río la pluma con la que escribía la Torá. Aquel cuya pluma permaneciera en la superficie cuidaría de Mariam. Fueron a la orilla del río Jordán. El aire estaba pesado, el cielo nublado. 29 hombres se alinearon y arrojaron sus plumas. Zacarías también lanzó la suya, y entonces ocurrió un milagro. Todas las plumas se hundieron excepto la de Zacarías, que quedó flotando. Según algunos relatos, además brilló. La gente observó con asombro. Era una señal clara de que Alá había elegido a Zacarías. Los rivales insistieron y repitieron el sorteo 3 veces. Cada vez el resultado fue el mismo. Cuando Zacarías sacó la pluma del agua, comprendió que no era solo un deber de cuidado. Alá estaba poniendo en sus manos un gran secreto y una dura prueba. Tomó a Mariam en brazos. Esa pequeña bebé algún día daría a luz a un niño sin padre. Zacarías la protegería. La colocó en la parte más alta del templo, en un lugar al que nadie podía entrar sin permiso, el mihrab. Se necesitaba una escalera alta para llegar, y la llave solo la tenía Zacarías. Cada día le llevaba comida y cuidaba personalmente de su educación. Pero un día, al entrar, vio algo que cambiaría su vida. Delante de Mariam había frutos que no podían existir en esa estación ni en esa tierra. Higos frescos de verano en pleno invierno y frutos fríos de invierno en el calor del verano. Zacarías preguntó asombrado: «Oh Mariam, ¿de dónde viene esto? La puerta está cerrada, la llave está conmigo, nadie entra aquí salvo yo». La respuesta de Mariam golpeó el corazón del anciano profeta como un rayo. «Esto proviene de Alá. Ciertamente Alá provee a quien quiere sin medida».
En ese instante, Zacarías comprendió que cuando las causas terminan, el dueño de las causas interviene. Si Alá podía enviar frutos fuera de temporada a una joven sin madre, también podía conceder un hijo fuera de tiempo a un hombre de 100 años y a una mujer estéril. La tensión se transformó en profunda humildad. Zacarías salió del mihrab con las manos temblorosas. Ya no era solo el guardián de Mariam, se preparaba para hacer su súplica más íntima a su Señor, como quien pide lo imposible. Ese día levantó las manos al cielo, no en voz alta, sino en secreto, como describe el Corán. Mi Señor, temo a quienes vendrán después de mí. Quiero que mi linaje continúe. Mi esposa es estéril y yo soy anciano, pero tú eres capaz de todo. Concédeme un hijo de tu parte, que herede de mí y de la familia de Jacob, y complácete con él. Luego dijo la frase bendita que nos enseña a suplicar. Mi Señor, cuando te invoqué, nunca me devolviste con las manos vacías. Una súplica sincera, hecha con lágrimas, fue respondida en los cielos. Aquella tarde, al regresar al templo, se colocó en el mihrab para orar. Levantó las manos, apoyó la frente en el suelo, y entonces oyó una voz. ¡Oh, Zacarías! Al alzar la cabeza, ante él estaba un ser de luz, Jibril. ¡Oh, Zacarías! Alá te da la buena nueva. Te anunciamos un hijo llamado Yahya. Nunca antes dimos este nombre a nadie. Zacarías sintió que su corazón se detenía. No podía creer lo que oía. Él confirmará una palabra de Alá. Confirmará a Isa. Será un líder entre su pueblo. Dominará sus deseos y será un profeta recto. Con voz temblorosa, Zacarías preguntó: Mi esposa es estéril y he alcanzado la extrema vejez. ¿Cómo tendré un hijo? La respuesta llegó con certeza. Así será. Tu Señor dice: Esto es fácil para mí. Te creé antes cuando no eras nada. El ángel desapareció y Zacarías quedó inmóvil en el mihrab. Había suplicado y su súplica había sido aceptada. Los frutos fuera de estación en la habitación de Mariam le habían enseñado que Alá no necesita causas. Él dice sé y es. Y ahora un hombre de 99 años sería padre. Zacarías pidió una señal. Alá le dijo: Tu señal es que, estando sano, no podrás hablar con la gente durante 3 días. En ese tiempo, recuerda a tu Señor con frecuencia y glorifícalo mañana y tarde. A la mañana siguiente, cuando Zacarías salió del mihrab, la gente de Jerusalén lo esperaba. No habló, y comprendieron que había entrado en un ayuno de silencio. Su lengua cayó, pero su corazón recordaba a Alá como un río. Los frutos fuera de estación que había visto en la habitación de Mariam ahora crecían en su propia vida. Así como Mariam, hija de Imrán, fue un don de Alá, ahora Yahya venía a su hogar para reavivar la luz profética que se apagaba en las calles corrompidas de Jerusalén. Un anciano caminaba en silencio, pero en ese silencio se ocultaba una de las mayores buenas nuevas que el mundo oiría. Un sosiego previo a la tormenta cubría las calles de piedra de Jerusalén, mientras Zacarías regresaba a casa. El sello divino aún estaba sobre su lengua. Esos 3 días le enseñaron que, cuando Alá quiere algo, las leyes de la naturaleza se retiran como sombras. Elisa lo esperaba con ojos llorosos. Al verlo, Zacarías percibió una luz en el rostro de su esposa que nunca había visto. Después de más de 80 años de esterilidad, Elisa sintió movimiento de vida en su interior. Un milagro crecía. Zacarías no podía hablar. Alzó las manos al cielo e hizo señales, y ambos comprendieron la verdad. Un fruto fuera de estación había hallado vida en una rama seca. Con el paso de los meses, los rumores crecieron en Jerusalén. Algunos rabinos corruptos vieron la situación extraordinaria en la casa de Zacarías como una amenaza. ¿Cómo puede nacer un niño a esta edad? ¿Hay magia? ¿Nos engaña Zacarías? Sus corazones se habían endurecido y habían olvidado el secreto del mandato divino, Kun. Cuando llegó el momento del nacimiento, se dice que apareció una estrella brillante. El bebé en brazos de Elisa no era solo un niño,
sino una buena nueva para una comunidad convertida en desierto. Zacarías miró al pequeño y llamó desde su corazón el nombre que Alá había dado, Yahia, el viviente, quien devuelve la vida a los corazones muertos. Yahia creció distinto, tranquilo, profundo. Mientras tanto, el mayor examen de Mariam estaba por comenzar. En el lado oriental de Bait al-Maqdis, Jibril se le apareció y le anunció un hijo puro. Por orden de Alá, el espíritu fue insuflado en ella. Mariam quedó sola, con temor y honor a la vez. Se retiró a un lugar distante. Bajo una palmera dio a luz. Regresó con el niño y enfrentó acusaciones duras. No habló, señaló al bebé y el niño habló por voluntad de Alá. Ciertamente soy siervo de Alá. Algunos corazones se ablandaron, otros no. Isa y Mariam se apartaron por protección divina. Yahia creció en ese ambiente. No jugaba como otros niños. Amaba la postración. A los 7 años falleció su madre Elisa. Su corazón estaba en paz. Zacarías y Yahia caminaban entre las columnas de Bait al-Maqdis como dos antorchas silenciosas contra la oscuridad espiritual. Yahia recibió sabiduría desde niño. A los 12 fue profeta. Isa regresó alrededor de ese tiempo. Yahia precedió su profecía. Yahia llamó a la verdad sin concesiones, denunció la alianza falsa entre poder y religión, y en particular la relación ilícita del gobernante. Dijo, esto no es halal para ti. El palacio tembló. Herodes Antipas lo encarceló sin juicio. Yahia no retrocedió. Finalmente, por miedo, fue martirizado. La voz se silenció, pero la verdad no. El Corán advierte sobre quienes matan a los profetas injustamente. Jerusalén quedó inquieta. Zacarías sabía que ahora irían por él. Se ocultó en un jardín. Un árbol se abrió y lo acogió. Los opresores, incitados por Shaitán, cortaron el árbol con una sierra. Zacarías fue martirizado, encontrándose con su Reñor. Así, 3 vidas se unieron en un solo significado: Zacarías, Yahia y Mariam. 3 caminos, una misma rendición. Zacarías suplicó con humildad. Yahia habló sin retroceder. Mariam guardó silencio y Alá habló por ella. La lección permanece. No desesperes de la misericordia de Alá. Busca el sustento halal con tus manos. Protege los depósitos de confianza. No temas decir la verdad. Sé paciente y entrégate a Alá. Haz duá. Alá escucha. No temas el martirio. Es el mayor honor.